Horóscopo para Aries. Recuerden que de preferencia, si ustedes son ascendentes en Aries, de signo ascendente, mejor, lo van ubicando por ahí. Si no, entonces de signo solar, pasan después a escuchar el mensaje del solar. Y posterior a ello, pues también el lunar valdría la pena. Este es un horóscopo de hoy, lunes 29, hasta el día 5 de octubre. Sí, vamos a dejarlo hasta el día 5 de octubre. ¿Qué pasa con Aries? ¿Qué hay de disponibilidad con Aries? Bueno, ahora mismo las actividades para Aries o las noticias que le pueda dar Aries en relación a la luna es poner el foco en el área profesional. Las áreas profesionales como típicas de la casa 10, cuando la luna está en este signo de Capricornio, es donde más Aries va a poder iniciar o cambiar, quizás algo, darle un manejo distinto. Mercurio tiene noticias con socios. Mercurio cuando está trabajando en un horóscopo iniciando mes, en la parte de Libra, en la parte de casa 7, pues es una herramienta excelente para poder evidenciar cuáles son los puntos débiles. Observen, Aries, que esta semana, ahora de cara a octubre, van a tener un aspecto astrológico tenso entre Mercurio y Quirón. Quirón son las heridas que se supone ya pasaron, se supone no tendría por qué dolerme, y tal parece que Mercurio, desde el lugar donde se ubica para todos los ascendentes en Aries, Soles y Luna, les va a traer una noticia en referencia a eso que se supone ya está sanado. ¿Cómo haría el universo? Aquí vale la pena preguntarse eso. ¿Cómo hace el universo para dejar que nosotros observemos si una herida ya fue sanada o no? ¿Cómo podría el universo ayudarnos en pro de esa evolución constante a decir, sí, yo ya sané esto? ¿Cómo poder tener esa certeza de que yo ya lo sané? Pues la única forma es a través de la evidencia, a través de la prueba, a través de vivir una situación parecida, parcial, igual. No necesariamente tendría que ser con la misma persona, pero sí en otros ambientes de la vida. Y ahí es donde está Mercurio. Mercurio cuando se ubica en la casa 7 para ustedes, Aries, esta semana iniciando octubre, desde el signo de Libra, donde está el otro, donde vemos la otra relación, donde nos conectamos con las otras personas, hace una oposición a Quirón que ustedes lo tienen ya hace muchos años. La mayoría de ascendentes en Aries y Soles no tanto es que se hayan sanado, lo que pasa es que han aprendido a vivir con Quirón, han aprendido a vivir de sus propias heridas porque estos no son aspectos fáciles. Debemos decirlo, estos no son aspectos cómodos para un Aries, ¿no? Sobre todo que Aries está también por esta época en muchas transformaciones de vida, de muerte, de renacer. Pareciera que ya fueron los eclipses, porque Aries fue tema del 2024-23, los eclipses que se dieron, y uno diría, pues como ya no hay eclipses, ya como que Aries está totalmente limpio. Pero Aries es ese soldado que el universo dice al frente, ve al frente, por eso los arianos sienten que deben ir en primera fila. A veces se puede llegar a tomar como muy egocéntrico quizás esta posición, pero si le damos una razón, tiene que haber un número uno. Debe haber alguien que tome la vocería, debe haber alguien que rompa, alguien que diga, sí, esto es por acá o esto es por allá. Y pues ese es Aries. ¿A qué voy con esta pequeña introducción? Pues Aries es como si la vida te estuviera diciendo, recuerda con ese Mercurio cómo fuiste herido, oposición a Quirón en Aries, en la casa uno en combate. Cómo fuiste herido en el pasado y cómo te vas a levantar ahora. Cómo lo has hecho, cómo han sido las heridas, cómo te has aprendido a lamer tus propias heridas y ahora cómo lo vas a hacer en relación. Aries no hay que esconderse porque si Mercurio está en la casa 7 y el Sol también está en Libra, pues es una invitación a relacionarse también con el otro. Arianos, abran más, hablar más, conectar más, socializar más, más amistades, más apertura, más canal. Yo creo que por ahí es donde más vale la pena que lo estén haciendo. Efectivamente, las casas movidas de esta semana, pues van a ser para los signos de Aries, casa 10 porque allí está la luna, luego va a ser una conjunción con el planeta Plutón, el señor del inframundo, en la casa 11, conectando quizás con algunas viejas amistades y, ¿por qué no?, volviendo a otros temas y mirando la vida un poco más optimista, más alegre. Eso da mucho la casa 11 cuando está la luna por allí. Y al finalizar la semana de octubre van a tener la luna en Piscis de mucha introspección, de mucho duelo también. Esta es una energía muy de duelo, ¿no? Cuando Saturno se ubica a finales
de Piscis en la casa 12, algo deben estar enduelando. No todo tiene que ser un familiar, no todo tiene que ser un trabajo, una mascota, a lo mejor un país, una costumbre, pero evidentemente algo se enduela cuando se tiene esta posición en un tema general, digamos que desde una puesta en escena muy colectiva para todos ustedes. El trígono Saturno-Júpiter, que es lo que más hemos estado hablando, incluso ayer domingo estuvimos haciendo un live con Juan Carlos acerca de esto, acerca de Saturno y Júpiter, pues ustedes lo van a empezar a sentir a partir del mes de octubre, enhorabuena, entre las casas 4 y entre las casas 12. Cuando estas dos casas están trabajando de la mano 4 y 12, pues solamente seguridad emocional, bienestar emocional, nivel de conciencia es lo que va a estar trayendo Saturno en trígono con Júpiter. Aprovecharlo porque ya nos está juntando una historia que por lo menos octubre promete ser diferente en temas de sanación o en temas emocionales. Yo creo que esto es interesante. Esto es interesante para toda la muerte o todas las situaciones complejas que puede llegar a vivir pues un ariano, ¿no? Con todos estos temas. Pues bien,